Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio. Somos personas singulares, únicas y a la vez, al mismo tiempo, somos seres mucho más parecidos de lo que creemos. Es que nos realizamos en comunidad. Nos define formar parte de un conjunto, de este conjunto que habitamos. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. En este programa 12 de la segunda temporada de Territorio Singular vamos a tener, por un lado, un par de entrevistas, un par de charlas, también unos audios que nos hablan de agenda, actividades, propuestas, fomentos, subsidios donde se pueden anotar, información útil sobre otras personas que también están en esa misma búsqueda, y música, por supuesto, música argentina que elegí para compartir con ustedes. Arrancamos este programa de Territorio Singular aquí en Sonido Cultura, en la radio del CSK. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Mientras los filósofos duermen, que fue producida dentro del programa Cervantes produce en el país, es una obra cordobesa y es una alegría poder conversar con vos, Paco. ¿Cómo estás? Algo resfriado. ¿Y es grave o es algo con lo cual podés lidiar? No, si hubiera sido esta charla hace 2 días, hubiera tenido dificultades para hablar. Todavía me queda una disfonía, un problema en la emisión, pero puedo hablar. No, la voz llega clara, así que vamos a poder conversar. Paco, ayúdame a entender la obra porque me dio mucha curiosidad, sin duda por González Tuñón, por Raúl, que es un autor que me gusta mucho. El hecho de que la obra, corregime si no es así, está basada o está inspirada en La Cueva Caliente, ¿no? Si no me equivoco, un cuento, un libro de él. Contame sobre esto, Paco. Sé de esta obra desde hace mucho tiempo. Allá por los años 70, una amiga intelectual y lectora de acá de Córdoba, siempre mencionaba La Cueva Caliente. Y hace 2 años, antes de la pandemia, recordé este tiempo, esta época en la que ella me mencionaba que le gustaba esa obra. Entonces la conseguí, alguien me la compró, una amiga me la compró en el Mercado Libre o no sé en qué, a través de internet. La tuve, me di cuenta de que era una obra muy muy vasta, muy excesiva, con muchos personajes, muy larga, pero Eugenia Cabral, que fue nuestra asistente literaria, me informó y nos hizo ver el valor de la estructura, de la fábula, de la obra, y eso es lo que realmente me llegó a interesar más. Y como necesitaba darle un motivo de trabajo al grupo, los que dijeron, que es el grupo de actores que van a ejecutar en la obra, entonces se la ofrecí a ellos y empezamos a trabajarla desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros encuentros fueron muy muy escasos, muy irregulares, así que cuando nos inscribimos para el Cervantes y nos eligieron, entonces recién nos pusimos a trabajar fuerte y bueno, estamos en campaña, yo he hecho una versión, obviamente, de la obra, cosa que fue muy agradablemente tomado por el hijo de González Tuñón, que le parecía como la única posibilidad de realizar la obra, que tiene la particularidad de que no solo no aparece en muchos libros que hablan sobre González Tuñón, casi no se la menciona, sino que se hizo un par de veces y no se hizo nunca más. Cosa que me interesó mucho de hacer algo que se puede hacer. Y Paco, la obra habla mucho del dinero y del capitalismo, ¿es así? ¿Cómo tomaste vos ese tema y cómo está expresado en la obra? Un tema tan fuerte y que nos atraviesa
tanto? Bueno, la obra fue expuesta por primera vez, no sé si escrita también, en 1957. Sí. O sea, antes de muchos eventos sociales y políticos del mundo, antes de la de la Revolución Cubana, antes del 78 francés, bueno, antes de todo lo que empezó a suceder con la militancia en mi propia provincia, en Córdoba, en la propia capital, cosa que en esa época de los 70 yo trabajaba en un grupo ideológicamente constituido, brazo cultural del Partido Vanguardia Comunista. Entonces sabía lo que era eso. En esa época también se luchaba en esa época fundamentalmente contra el imperialismo. Estaba vigente lo de la lucha de clases, las reivindicaciones de la clase obrera, una cosa así que después, por supuesto, dio los resultados y las consecuencias poco decepcionantes como utopía, ¿no? Quedó como una utopía casi muy difícil de lograr. Pero González Tuñón hace una obra en donde resuelve a través de un personaje que es el rey de los locos, que alucina un final en el que el régimen cae, las estructuras caen, así como hoy en día se dice se le cayó el sistema, por ejemplo a internet, hay una conspiración entre los jefes del AMPA y el rey del dinero, porque todo el problema de la gran crisis que sucede en esa ciudad ficticia es que el dinero está en manos de una sola persona, así como se suele decir en informaciones que el 1%, no sé qué porcentaje mínimo, es el que cuenta un gran capital y el resto de la gente anda debatiéndose entre la pobreza y la indigencia. Paco, y decime, pienso esto que decís, esta utopía, ¿no? Porque este final o esta idea que propone González Tuñón de que en un momento ese régimen va a caer, y pienso también en esto que decís de la actualidad, ¿no? Tiene la obra casi 70 años y sin embargo el reparto mundial del dinero no es muy distinto. Claro, y eso yo lo mantengo. Yo tomé la obra como una especie de cuento, tomé la fábula como un cuento utópico, ¿no? Porque hoy en día hay así como hay mucha decepción con respecto a lo que es lo ideológico y todo eso, ¿no? Lo utópico, bueno, casi nadie nombra la palabra utopía o esa perspectiva de lo aparentemente imposible de lograr, que mantenía el interés de mucha gente de cierta época, ¿no? Sobre todo en la época de los 70, que movilizó tantos jóvenes, intelectuales, campesinos, obreros. Entonces, esto se mantiene. Entonces, es una obra de alguna manera vetusta por la estructura, por cómo está el original, quiero decir. Una obra vetusta en la estructura, en los personajes, en lo que consigue un poeta hacer del teatro, porque era más poeta que dramaturgo teatral. Entonces hay todo un experimento literario que él logra, ¿no es cierto?, que quizás es lo que se ha vuelto tan difícil y que desinteresó a futuros directores, futuros grupos de teatro. Y en tu caso, Paco, ¿tuviste que meterle mucha mano para lograr que esto vetusto desaparezca y poder llevarla a un lugar, me imagino, más acción, más presente? Bueno, ha llevado bastante. Lo que pasa es que al trabajar con un grupo que tiene 23 años de vida, como es el grupo Los que dijeron no,
al trabajar con Eugenia Cabral, que es poeta, es una poeta cordobesa que está viviendo actualmente en Buenos Aires, y ella nos acercó a una serie de asociaciones, de dichos, de menciones, de personajes que hacen que la farragosa la obra original, que la complejizan. Entonces me quedé con la fábula, y a partir de la fábula hemos ido entre los tres, el grupo, Eugenia y yo, hemos ido detectando los puntos centrales de interés. Después ya me quedó a mí la responsabilidad. El Cervantes dijo que no trabajaba con grupos independientes, sino con equipos, donde hay director, donde hay unos actores y todo lo demás. Así que, bueno, nos hemos tenido que adecuar a esa modalidad, y sobre todo adecuarnos porque tenemos un contrato, cosa que a la vez es un estímulo, pero no deja de ser una presión también. Y también tenemos una fecha de estreno, cosa que yo, como hacedor del teatro independiente, nunca me interesó demasiado. La obra está cuando está, ¿no? ¿Y cuál es esa fecha, Paco? La fecha, mira, era el 1 de junio, la fecha para estrenar, jueves 1 de junio. Pero ha habido inconvenientes con la parte coproductora del Cervantes, que es el Teatro Real de Córdoba. Sí, lo conozco. Hay una sala, se llama Azucena Carmona, que le pusieron una Azucena Carmona por una actriz que ya muy viejita, que acaba de morir este año, pero desde hace rato que se llama Azucena Carmona en homenaje a ella, que tiene un problema de electricidad, de habilitación, y son trabajos que habrás visto vos en cuestiones oficiales. Hay cuestiones de personal técnico, de administrativo. O sea que se ha pospuesto, Paco, se ha pospuesto un poco para adelante. Claro, hasta para el 15. Claro, bueno. Que se pueda respetar esa fecha. Bueno, Paco, la verdad que es interesantísimo tu trabajo, más sobre una obra de González Tuñón, que es un autor tan importante, y lo lindo de poder rescatar una obra que tiene, bueno, como dijiste, casi 70 años, del 57, y poder tomar su esencia y armar esta Mientras los filósofos duermen, producida dentro del programa del Cervantes. ¿Perdón? Nos salió como una especie de historieta en base a esto, porque es muy ingenuo el planteo a 70 años con todo lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo. Pero a mí me parecía que justamente, en lugar de hablar de aquellas cosas que se están hablando todo el tiempo con tanto programa periodístico que hay, tantas entrevistas, tantas polémicas, hablar en términos de una candidez frente al capitalismo. Por eso justamente se llama, yo elegí la frase Mientras los filósofos duermen, es una frase que está dentro de la obra de González Tuñón. Y él dice que toda esta insurrección popular que va a ocurrir dentro de la obra hacia el final se produce mientras los filósofos duermen, porque consideran que el mundo hay que dejar de analizarlo y que hay que transformarlo. Perfecto, Paco, muy interesante todo lo que nos contás, y esto de dar otra visión distinta a la que habitualmente está. Te mando un saludo grande y nos vamos con la canción, justamente Nos tenemos que ir, de La Chicana. Nos tenemos que ir porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí. Y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir
tienes dudas, tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos ata nada. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta, a tragar asfalto como cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Nos tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Acá seguimos en Territorio Singular. Vamos a escuchar dos audios. El primero es de Patricia Suárez, que es una de las escritoras que ya participó en los encuentros de mayo de un ciclo de literatura infantil y juvenil 2023 que hay en la Biblioteca Nacional. Pueden tener más información sobre este ciclo en lectura infantil y juvenil .bn.gov.ar y escuchar a Patricia para saber bien de qué se trata. Hola, buenas tardes. Quiero saludar a todos a través de este medio. Yo fui hace 2 sábados para abrir el ciclo de literatura infantil en la biblioteca y para mí hubo algo a destacar de muchísimos ciclos y de contactos y de ferias que uno hace. Y es que la Biblioteca Nacional es como la nave madre del lector, ¿no? Es el lugar donde uno siente a su corazón en casa. Entonces, para mí era muy importante de pronto poder estar hablando con los maestros que habían asistido o con bibliotecarios, y el código se volvió tan cercano, tan amistoso, que parecía que éramos amigos, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, un espacio y un lugar para debatir sobre modos de leer, modos de encuentro, en el que te sentís entre amigos. Y este segundo audio es de Manuel Ahumada del Instituto Nacional de Teatro de Catamarca, que nos va a hablar sobre un subsidio que apoya salas y espacios de teatro, ¿sí? Pueden igual recibir información, saber más sobre el asunto en www.inteatro.ar y lo escuchamos a Manuel Ahumada aquí en Territorio Singular. Hola, soy Manuel Ahumada, representante provincial de Catamarca del Instituto Nacional del Teatro, y quería invitarles a conocer la ventanilla permanente de convocatorias del INT. Con la línea de funcionamiento de sala, el INT
Apoya a las salas y espacios de teatro independiente de hasta 300 butacas, contribuyendo a solventar costos de su funcionamiento. Pueden encontrar el reglamento completo y el formulario de inscripción entrando a inteatro.ar. Terminamos este bloque de audios escuchando a Van Press, Amor entre Rosas. Acá seguimos en Territorio Singular, vamos a conversar un rato
con Karina Sotelo, que es coordinadora de la Red Federal de Teatros. Está acá con nosotros en Territorio Singular. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? ¿Bien? Una alegría poder conversar con vos y empecemos definiendo, así están claras las aguas, ¿qué hace la Red Federal de Teatros? Digo, a diferencia del INT, ¿no? Del INT, del Instituto Nacional del Teatro. Del cual hemos hablado un montón, sí, así que está bueno que empieces por eso. Perfecto. Bueno, la Red Federal de Teatro es un programa que impulsamos desde el Ministerio de Cultura junto al Teatro Nacional Cervantes, que es un organismo descentralizado del Ministerio. Sí. Lo que hacemos es impulsar acciones destinadas a apoyar y fortalecer a todos los teatros argentinos, promoviendo el intercambio y la colaboración en materia de producción, circulación, equipamiento e infraestructura y formación para el trabajo escénico. Las salas que integran la red son todas aquellas salas estatales, provinciales, municipales, universitarias y de colectividades. Que eso es importante porque sería como todo ese abanico de salas que el INT no abarca. Claro. Son todas las que quedan fuera de la Ley Nacional del Teatro, que es la 24.800. O sea que la aparición de esta red federal, que tiene un año. Un año, en junio del año pasado. Perfecto, viene a cubrir un espacio que estaba un poco abandonado. Vacío, sí. O por lo menos, no. Si bien el Ministerio siempre le dio oportunidad a esas salas, no estaban nucleadas en una red como tal. Entonces eso es importante. Y al estar en una red siempre genera esa comunión, un movimiento, una comunicación mucho más contundente, esa asociación es importante. Totalmente, ¿no? es lo que queremos hacer desde el programa. Al día de hoy ya hay más de 95 salas de todas las provincias que integran la red. Y se siguen sumando porque es de convocatoria abierta. Y lo hacen todos a través del Registro Federal de Cultura, que es la plataforma por la cual se acceden a todas las convocatorias o a casi todas las convocatorias del Ministerio de Cultura. O sea que puede cualquier sala del país... Puede integrar la red. Pero, o sea que la colaboración tiene que ver con económica. Sí, porque lo que hacemos es, por ejemplo, el año pasado tuvimos el primer subsidio de fortalecimiento de salas, que fue una convocatoria de fondos concursables para equipamiento técnico y adecuación de salas. Y el presupuesto total ejecutado fue más de 52 millones de pesos y 62 salas son las que tuvieron el aporte, que fue realmente importante. Era la primera vez que se hacía un subsidio en la cual todas las salas aplicaban y de acuerdo a los requerimientos que estaban necesitando se les dio. Imagino además que las obras, el tipo de compañía varía un montón. Es que en realidad lo interesante de la red es que como está en todas las provincias, no todas las provincias tienen las mismas, tienen particularidades, singularidades, todas las localidades, digo... Hay salas en toda la Argentina y no todas las salas son iguales. Digo, depende mucho de la geografía, de las distancias, de la cantidad de personas, de la población de cada de esas salas. Entonces, eso para nosotros fue interesante, te lo sumo, que entendimos que era tan diversa la Argentina y con las distancias tan grandes que lo que pensamos junto con el INAMU y SATIE fue hacer un relevamiento de todas estas salas, para saber el estado en general. Y en base a eso, porque cuando uno tiene datos y sabe con qué está trabajando, podés pensar, pensar políticas públicas. O saber qué es lo que necesita. Claro, porque lo que nos está pasando ahora con el relevamiento técnico-escénico, que ya llevamos relevadas más de 40 salas y seguimos, es que no todas las salas están en condiciones, pero no porque no estén reglamentariamente bien, sino porque hacen las conexiones eléctricas de una manera que es como saben y que creen que está bien, pero después cuando enchufan un artefacto, el artefacto se les quema. Entonces es como, vayamos desde el vamos, que primero todas las instalaciones estén bien, no solamente por los artefactos, sino también para las personas que trabajan en esa sala, por la seguridad. Claro. Por eso el relevamiento va de la mano de la capacitación en riesgos escénicos, que también lo lleva adelante Sala y SATE, y ya llevamos hechos 5 capacitaciones. Claro. ¿Y cuántas salas calculás que hay en el país que podrían estar dentro de la red federal? ¿Tienen una idea? Porque me decís que ya hay como 80, 90, 95 ¿no? salas y se siguen sumando. Digamos, pero debe haber muchas más. Seguramente. No tenemos un exacto, pero si en apenas un año ya tienen 90, digo porque en general, viste... muchas veces, por eso es tan importante la difusión. Totalmente. A veces no saben que existe una red federal, es muy reciente también, ¿no? Sí, es verdad. Y aparte nos pasa que, por ejemplo, cuando llegamos a una provincia a hacer el relevamiento y la capacitación,
las salas de alrededor se van enterando de que existe la red. Claro. Entonces se suman en ese momento, podemos hacer el relevamiento de esa misma sala y si no, bueno, ya quedamos en contacto para que se sumen a través del registro y la próxima vez que podamos ir a la provincia hacer el relevamiento de la sala. Y además pienso, Karina, que el teatro, ¿no? como expresión, tiene una unión de tantas personas, tantos rubros distintos que tienen que ver con lo artístico, con lo técnico. Y además el teatro es un lugar de una comunión social enorme y que esas salas que deben tener un montón de dificultades, cosas para solucionar desde un enchufe, puedan tener una colaboración estatal es muy importante. Sí, y también lo que nos damos cuenta es que en muchas localidades la sala en donde suceden cosas es lo único que hay. Entonces, también pasa con los teatros o las salas de las colectividades, que en muchas provincias es ese el espacio en donde sucede todo, una obra de teatro, un concierto, un encuentro, un cumpleaños de 15, digo, porque claro todo pasa por ahí, entonces es importante que poder asistirlo. Nos pasó acá, Karina, charlando en Territorio Singular con bibliotecas populares, por ejemplo. Claro que también cumplen funciones distintas, que seguramente no son todas las originales. Totalmente. Pero la función social que cumplen es enorme, porque además no solamente es la función, sino la comunión, insisto, con que la gente se junta en esos lugares, ¿no? En una sala y pasan otras cosas y hay un momento de unión, ¿no? De colaboración entre personas. Y por eso esa función que cumplen y que la sala esté en condiciones es importante. Es muy importante, la verdad que sí. Aparte nos fuimos dando cuenta que al crecer la red, hay como un vínculo bastante cotidiano con las personas que integran la red. Y a través de las capacitaciones que vamos llevando adelante, también están en contacto los mismos técnicos o técnicas de las salas de las localidades cercanas, que eso es también lo que queremos, es fortalecer las redes para que entre ellos mismos puedan involucrarse y compartir saberes. Lucía, que es una genia, acá nos acercó la página a la cual las personas tienen que entrar, porque hay mucha gente que estará escuchando ahora con una sala y que puede recibir ayuda, colaboración, etcétera, todo lo que estamos contando. La página es somos.cultura.gov.ar. Te acabo de mandar muchos halagos al aire, Lucía. Gov, siempre aclaro con B larga, somos.cultura.gov.ar. Y seguramente no solo solicitar, sino enterarse también, totalmente, ¿no? De cómo funciona, cuáles son los requisitos. No son muchos los requisitos. En realidad, en el formulario de inscripción solicitamos que nos cuenten un poco de qué va su espacio. Solamente para saber si tienen escenario, qué dimensiones tiene el escenario, si cuentan con algunas luces o no, si tienen técnico o técnica en la sala, porque también muchas veces pasa que hay salas que están medianamente equipadas, pero no hay una persona responsable de la misma. Entonces también, al querer hacer las capacitaciones, queremos de alguna manera profesionalizar la actividad, tanto del técnico o de la técnica o de la que tiene que llevar adelante toda la sala en sí mismo. Sí, y profesionalizar y además poder mantener ese lugar, en ese lugar de origen, ¿no? Totalmente. Una de las primeras cosas, me acuerdo cuando hicimos el primer programa de Territorio Singular, hablamos creo que con una gente que estaba armando una obra, creo que en La Rioja, y yo pensaba, qué lindo hablar de teatro y no hablar de la calle Corrientes. Porque tenemos esa deformación, como yo hablo de mí, el burro primero, como porteño, en general, bueno, de entender lo teatral como algo corriente, soft Corrientes, hay un montón. No, y aparte la actividad... Nuestra charla lo está demostrando en lugares muy alejados de Buenos Aires. Y la actividad teatral, más allá de las salas, los grupos de teatro que hay en las provincias, es increíble, digo. Antes escuché que estabas hablando del Instituto Nacional del Teatro, que también rige la actividad teatral independiente en las provincias. Y realmente es mucho todo lo que se hace. Yo trabajaba antes en el INT, entonces... La charla de recién fue con Córdoba. Con alguien de Córdoba. Que hacía una obra muy interesante Paco. sobre... Paco, muy bien, estabas atenta. Paco nos contó sobre Mientras los filósofos duermen, se llamaba, basada en Raúl González Tuñón. Divina. Pero pienso, y aprovecho tu comentario, sin ayuda estatal a lo mejor esa obra es que ni empieza. Totalmente, no, ni empieza. Ni empieza. Y hablando un poco de las obras que vos me estás diciendo, estamos trabajando junto con el INT en un programa de fomento a la circulación de espectáculos. A ver. El Instituto Nacional del Teatro tiene un catálogo que todos los años se renueva. Este año tiene más de 150 espectáculos. Entonces,
la Red Federal de Teatros nuclea las salas municipales, estatales, de colectividades. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con el INT para en las próximas semanas, esperemos, si todo sale bien, abrir una convocatoria para que las salas soliciten obras. Lo que va a hacer cada sala es solicitar un tipo de espectáculo, no una obra en particular. Decir, bueno, de acuerdo a mis características, un estilo, ¿no? Un infantil, una para toda la familia. Una obra más profunda, filosófica. Lo que va a tener como un detalle de qué tipo de espectáculo quiere, lo va a solicitar a la red. Sí. Entre un rango de fechas, nosotras y nosotros y nosotros desde la red lo que vamos a hacer es ver qué tipo de sala tiene, qué tipo de espectáculo solicita y ver en el catálogo del instituto qué espectáculo puede ser acorde a eso y se los vamos a ofrecer. Entonces la idea también es que si, por ejemplo, una sala de Rosario solicita una obra, ver qué otras salas de alrededor forman parte de la red y ofrecerle esa obra, para que esa obra, ya que llega hasta esa localidad, pueda circular. Por la y zona. Empezar a generar un intercambio también. Es como un ida y venida, y está bueno porque lo hacemos en articulación con otros organismos del Estado. Y optimizar recursos. Karina, totalmente. Que nunca sobran. No, para nada. Y genera además una interacción también, ¿no? Una obra circulando con diferentes, ¿no? Es que también cuando llega una obra o una sala se mueve, hay algo económico que sucede alrededor. Llega un elenco a una localidad, las personas van a ver ese elenco después se traslada a otro lugar, y genera algo que realmente, yo no soy muy así, pero es como mágico, y es muy lindo. Pero yo creo, Karina, que yo tampoco soy muy así. Muy así, no sé. No, pero creo que entendimos todos, pero hay algo en esa transmisión humana, personas que llegan a otro lugar, la comunicación, conocen otro lugar, esas personas llegan a ese estímulo nuevo. Y todo eso tiene que ver con la comunicación artística y humana, y el teatro es uno de los ámbitos donde más se produce. No, y aparte que poder mostrar lo que se está haciendo y que esa persona de ese lugar, de esa localidad, de ese pueblo, municipio, pueda verlo, que posiblemente de otra manera nunca podrías acceder a eso. Como vos decís, tienen que venir hasta Buenos Aires, a la capital, a la calle Corrientes, y está muy bien, pero son otro estilo de obras. Estas obras del instituto a veces son un poco más chiquitas, algunas son un poco más grandes, algunas tienen mucha producción, otras no tienen tanta producción. Pero la esencia es la misma, y eso es importante, poder llegar. Y aparte, Karina, en eso está la variedad, porque si no, serían todas las obras iguales. Total. Serían todas obras comercialmente potables, y sería aburridísimo. Totalmente. No, y aparte que hay obras que no todas las obras van para los mismos espacios. Digo, la calle Corrientes es hermosa y tiene como un despliegue que es fantástico, divino. Pero hay otras obras que necesitan como una intimidad, como que son chiquitas. Me pasó en ver obras que eran para 30 personas. Sí. Y era una obra para 30 personas. Pero a veces la verdad, una verdad, voy a decir, una verdad artística está en esos lugares pequeños. Sí. Recién hablando con Paco, que lo nombraste, y nos pasó también con otro director, con varios, nos decían, no nos gusta tener tiempo de estreno. O sea, trabajar la obra hasta que haga falta. Yo dije, mira, qué bien que tengan en la cabeza una prioridad artística. Total. Cuando trabajas en una obra comercial, eso rara vez sucede. No, hay un cronograma, ¿no?, que hay que cumplir. Pero creo, y en eso, por supuesto, no veo otra manera, que el Estado ahí tiene una función. Porque sin la función del Estado es muy difícil que estas pequeñas obras, estos movimientos y estas comunicaciones que salen un poco de la carretera principal existan. Totalmente, sí. Y el Estado, yo siento y doy fe, porque se está trabajando un montón con la red, el intercambio es genuino, está sucediendo a través de las diferentes capacitaciones que estuvimos haciendo en el mes de enero de este año. Se hizo una capacitación virtual a trabajadores escénicos de las salas que integran la red. Y ¿en qué consistía esa capacitación? De iluminación teatral. Perfecto. Y la hizo el Teatro Nacional Cervantes. Claro. Fue virtual, que decíamos, virtual, qué pena, pero estuvo buenísimo, porque lo que sucedió fue, puso en contacto a técnicos y técnicas de salas, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, digo, es como, y quedaron en contacto.
Y que haya sido virtual también sumó a que la persona que estaba dictando esa capacitación desde el Teatro Nacional Cervantes pudo mostrar lo que era su equipamiento, lo que era su sala. Bueno, lo que estás contando, Lucía se va a acordar también. Cuando hicimos una charla con la gente de Teatro de Santa Fe, dijeron, hubo esta posibilidad, un poco presencial y un poco de virtual. Desconfiaban de la virtual y dijeron después, ¿sabés que se armó una cosa impresionante? Es que sí. Porque esto de que se juntaron con inquietudes parecidas o no, personas de diferentes lugares de la Argentina, que es enorme, pero pudieron compartir, que al fin y al cabo no es mucho más que eso, decir, che, ¿a vos qué te pasa? Ah, mira, me pasa algo parecido. ¿Y cómo lo arreglaron? Lo arreglamos así. Bueno, pasó después de toda... Estoy en los grupos de WhatsApp con todos los técnicos y técnicas, y cuando tienen un inconveniente, mandan al grupo, y ahí es como se van solucionando, se van pasando proveedores, se van contando de qué manera lo pueden solucionar en ayudando. Ese momento. Totalmente. Es la ayuda. Es una red. Es una red. Y justa, es un gran cierre para la nota. Y Karina Sotelo charló con nosotros acá en Territorio Singular como coordinadora de esta red federal de teatros. Gracias por estar. Gracias a vos, Antonio, y gracias a los chicos y las chicas. Muy bien. Que son muy genios y genial. Y nos vamos con una canción que se llama El Entrerriano, hablando del interior, de los del Gualeyán. Me sube por la garganta un Uruguay de zorzales y un Paraná de calandrias, porque entrerriano soy por suerte. Entrerriana fue mi cuna, entrerriana mi fe hombruna, entrerriana mi mañana, bien entrerriana mi noche, y como entrerriano broche mi tumba será entrerriana. Entrerriano camino solo y contra el sol. Por Montielero no tengo miedo, soy andador. Me hacen cosquillas entre los montes la yarará. Vea, compadre, soy raza grande del litoral, y cuando al pique me voy silbando pa'l pajonar, seguro traigo siempre a los vientos algún macá. Por entrerrianos yo tengo olfato para pescar, y hasta la isla me voy a nado sin descansar. Por Feliciano ando seguido y por Yeroa tengo una guaina que es querendona y sabe matear. Por la picada en guitarreada me entreveré, y aquí en Diamante todo me llaman el caburé, y cuando al pique me voy silbando pa'l pajonar, seguro traigo siempre a los vientos algún macá. Soy entrerriano, vea paisano para quemar. Por Montielero me juego entero en la amistad. Pero hay gente criolla en mi provincia, hermano. No, si no, Celso Garay de los Pagos de Villaguay, don Horacio López en Hernández, don Paulino Zapata en Maciá, gente gaucha y de a caballo, don Melitón Salazar de Victoria, sí señor, y don Toto Segales de Diamante. Diamante viejo. Estamos llegando al final de este programa 12 de la temporada 2 de Territorio Singular. Yo soy Antonio Viravent y en la producción están Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía de Genaro, Martina Negri, en la operación Blas Espejo y en la postproducción Cristian del Giudice. Saben que este programa Territorio Singular se escucha en Sonido Cultura, que es la radio del CCK, www.cck.gov.ar.
los lunes a las 13 y a las 18 horas, y los sábados repite a las 15 horas también, y en más de 200 radios de todo el país, y aprovecho para nombrar algunas, aunque sea Radio de la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires, FM 91.5, el programa se pasa sábados a las 9 horas, Radio Local Parabachasca en Córdoba, FM 97.3, se pasa los domingos a las 13 horas, y Radio Asamblea FM 94.1 en Cava, sábados a las 17 horas. Gracias, abrazos, saludos, y nos encontramos la semana que viene acá en Territorio Singular. Fue una producción del Ministerio de Cultura.